que no puede ni confirmar ni negar esta información, así que nosotros, mientras tanto, nos mantenemos muy pendientes de cómo siga o si tenemos alguna última noticia. Mientras tanto, ponemos el foco, por supuesto, en la geopolítica y además en el marco de la cumbre de líderes del G20. Saludamos a José Luis Orella, es profesor de Historia del CEU. José Luis, muy buenas. Muy buenas. Bueno, José Luis, hemos tenido la oportunidad de escuchar a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, al término de esa reunión con Joe Biden. Ha sido bastante interesante los mensajes que nos han llegado por parte de uno y de otro. Han dejado muy clara la línea roja que representa Taiwán. Ha dicho Joe Biden, ha querido dejar muy claro que su perspectiva sobre la visión de una sola China por parte del gigante asiático no cambia. También ha hecho especial hincapié en que espera que China también le eche un poco el freno a Corea del Norte. Dice, hemos hablado sobre las pruebas nucleares y creo que China tiene la obligación de dejarle claro a Corea del Norte que no debe seguir con las pruebas nucleares. Además, después de haber visto cómo Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han acordado este fin de semana esa respuesta conjunta a las pruebas nucleares de Pyongyang. Y no ha citado, aunque esperábamos que lo hiciera, el tema de qué es lo que está ocurriendo ahora con los semiconductores, porque Taiwán tiene también un claro interés estratégico para China, para Estados Unidos, en cuanto a la fabricación de chips semiconductores. Además, Estados Unidos domina el diseño. Hace un mes conocíamos ese bloqueo desde Estados Unidos a la exportación de semiconductores de alto nivel a China, que es un mazazo claro para el avance del gigante asiático en su plan de conseguir esa independencia, independencia podríamos decir respecto a los semiconductores, independencia tecnológica y por supuesto conseguir el liderazgo. ¿Con qué te quedas de estos temas que siguen siendo los claros confrontamientos entre ambas potencias? Parece que hay voluntad de no establecer ningún tipo de confrontación mayor. Joe Biden ha dicho que no quería en ningún momento entablar una guerra fría con China, pero claro, tenemos que tener en cuenta todos estos puntos de confrontación entre estas dos potencias. En efecto, más o menos la situación sería casi una especie de pacto de caballeros de dos grandes áreas y el reconocimiento, desde luego, entre las dos grandes potencias de sus áreas de influencia y donde están, desde luego, claramente las líneas rojas. O sea, para la República Popular China queda claro que su crecimiento económico y su potenciación y incremento y su presencia como potencia, desde luego, siempre se ha desarrollado gracias a la estabilidad, gracias a un contexto pacífico, desde luego, entre países, lo que ha sabido, desde luego, poder, desde luego, liderar perfectamente, bueno, pues esa situación de economía global e internacional en su propio beneficio. Cuando hay una crisis, cuando hay un poco este enfrentamiento de Guerra Fría, es una de las grandes perdedoras por su dependencia, desde luego, en todo tipo de aspectos desde fuera, ¿no? Estados Unidos, desde luego, ha dejado marco, que no le interesa, desde luego, una evolución, desde luego, un choque, porque la sociedad americana, desde luego, no está dispuesta a meterse, desde luego, en climas que le empiecen a recordar una guerra fría, incluso con puntos calientes, con pequeñas guerras de tipo local, y por tanto, bueno, tienen ahí, desde luego, unos puntos, desde luego, de negociación, de reconocimiento, desde luego, de esas áreas de influencia en la cual cada uno pues va a poder, desde luego, ejercer ese liderazgo y apaciguar y enfriar esas tensiones, los unos hacia Taiwán, los otros hacia Corea del Norte, ¿no? Aquí también es que es muy sencillo decir que se va a evitar un conflicto mayor o evitar una guerra fría, cuando en realidad estamos viendo cómo han ido escalando las tensiones en estos últimos meses. Entonces, claro, nos resulta un poco difícil digerir estas palabras, tanto por parte de Joe Biden como de Xi Jinping. En el caso de Xi Jinping no hemos tenido ningún tipo de declaración a medios de comunicación como se ha pasado con Biden, pero claro, nos decías al inicio, José Luis, bueno, tenemos que verlo más como un pacto de caballeros. Claro, pero un pacto de caballeros ¿con qué matices? Es decir, vamos a seguir viendo los tiras y aflojas que hemos estado viendo en los últimos meses. Podríamos esperar incluso algún tipo de guerra comercial, no diré al estilo Donald Trump, pero ahora que ya han pasado esas midterm, podríamos ver, por ejemplo, una postura más agresiva de Joe Biden respecto a Xi Jinping.
Hombre, desde luego las dos posturas tienen esas tarjetas. O sea, por parte, desde luego, de la República Popular China, el que en su último congreso, precisamente la élite que haya salido reforzada y liderada en torno a Xi Jinping, pues hayan sido el elemento más ideológico, pueden, desde luego, en un momento dado, dejar, desde luego, el desarrollo económico precisamente como un canal exclusivamente accidental de segundo objetivo con respecto al planteamiento más político, más desde luego primario, de hacer que China sea la primera potencia, desde luego geopolítica de la región sin ningún tipo de rivalidades, incluso acrecentar en ese aspecto, bueno, una presencia mucho más fuerte en la región, con lo cual, desde luego, crea esas tensiones. Por parte de Biden, desde luego, queda claro que tiene que mostrar un poco en ese aspecto los dientes, por una parte, porque desde luego ante ese incremento de esa presencia en el mar de la China, de los propios chinos, que van tentando un poco las defensas de los taiwaneses, desde luego Estados Unidos necesita dar una respuesta clara, como lo va realizando a través de maniobras navales con sus propios aliados, de que ellos desde luego están dispuestos a respaldar a sus aliados hasta sus últimas consecuencias, ya que Corea del Sur, ya que Japón, ya que la propia Taiwán, que están un poco en esa primera línea, ellos mismos son los que están demandando, desde luego, después de décadas, que Estados Unidos, desde luego, ejerza esa labor de liderazgo, de patrocinio, de escudo que siempre les ha ofrecido, y ellos, desde luego, claramente siempre han sido, desde luego, aliados fiables de Estados Unidos en todos los momentos, pero a cambio de su protección. Así que, desde luego, Biden sí que se encuentra también en esa obligación de mostrar, podemos decir entre comillas, una mayor cara de perro en ese aspecto a los chinos, ¿no? Cada uno está vendiendo, desde luego, pues su imagen, desde luego, a sus propias naciones. Mientras tanto, sí que es cierto que seguimos vigilando muy de cerca no solo esta línea o esta vertiente del G20, sino otras muchas, y al parecer en estas últimas horas veíamos bastantes escollos a la hora de que el G20 consiguiera elaborar un borrador de su declaración conjunta. Es más, uno de los principales escollos que se ha citado era la negativa de Rusia de describir la invasión de Ucrania por parte de Putin como una guerra. Este, al parecer, era el gran escollo para obtener ese comunicado conjunto de la cumbre de líderes, pero parece que finalmente ya tienen ese borrador acordado a pesar de las divisiones que ha habido a este respecto, y de hecho parece que la solución ha pasado por escribir aparte o elaborar una redacción aparte que documenta las diferencias sobre la dificultad de calificar o describir este conflicto, ya que Rusia no está cómoda con la palabra guerra. ¿Qué es lo que debemos esperar ahora de estos próximos días en cuanto se aborde el conflicto? ¿Cuál es el papel que puede tener Sergei Lavrov, que va como representación de Vladimir Putin? ¿Qué es lo que podemos esperar de todas esas reuniones bilaterales que se produzcan entre Rusia y otros países, sobre todo los occidentales? Hombre, desde luego los países occidentales están presionando claramente para una solución pacífica del conflicto. O sea, los países europeos son las grandes víctimas, después, desde luego, de Ucrania, que está quedando devastada y endeudada para generaciones. Por desde luego, los países europeos son los que indirectamente están, desde luego, siendo víctimas económicas de todo este conflicto, y desde luego, además, son los que están en primera línea de toda la ola de millones de refugiados que está produciendo el conflicto. Son los primeros interesados en una resolución lo más pronta posible, desde luego, del conflicto, y que desde luego se pueda volver a una situación de estabilidad, desde luego, y que vaya, desde luego, generando esto, bueno, pues un nuevo orden desde luego, pacífico, un poco de la situación en el continente europeo, cuando hasta hace poco parecía increíble y casi imposible que sucediese, desde luego, un conflicto de estas dimensiones, desde luego, en el viejo continente. Por lo tanto, los europeos van a estar favoreciendo todo lo posible que
estas negociaciones que se están produciendo, se puede decir un poco en la zona sombría de la diplomacia, pues puedan llegar desde luego a algún tipo pues bueno, de consideración positiva definitivamente, y desde luego que todos los países puedan ya mirar desde luego a esta guerra como algo ya más del pasado y puedan por lo tanto realizar ya proyectos de futuro, ya que desde luego como se está viendo incluso en las elecciones políticas de muchos países europeos, esto ya va teniendo ya pues desde luego sus consecuencias, porque la crisis económica va provocando desde luego consecuencias sociales, y las consecuencias sociales producen cambios políticos. Mientras tanto, José Luis, parece que cada vez se está hablando más de un acercamiento de posturas, de unas conversaciones de paz. Veremos hasta qué punto se convierten en una realidad o conseguimos que trascienda algún mensaje que nos dé algunas claves, pero parece que por el momento tampoco queremos pecar de optimismo. Sí se está hablando más de ello, y el hecho de que se esté hablando de unas conversaciones, de unas negociaciones de paz, no sé hasta qué punto nos puede dar alas de que la voluntad está creciendo, al menos para ir en esos términos. Otra cosa son las cesiones que tengan que hacer Rusia, Ucrania, que se planteen escollos, que haya conflictos o problemas importantes a la hora de abordar algunos puntos en común, pero ¿qué es lo que podemos esperar de estas conversaciones de paz de las que se está hablando en estos momentos? Claro, las negociaciones sobre todo las están llevando profesionales, porque son los que en definitiva van a tener que dialogar y desde luego proponer esos escollos. Por una parte, está claro que la musculatura negociadora que tiene Ucrania, que últimamente desde luego ha sabido desde luego hinchar un poco los pulmones y su moral, y por eso también el que esté casi en una posición mucho más radical contraria a las negociaciones debido a sus victorias militares, la ruptura del frente de Kharkov, ahora pues esa reconquista del 30% de la provincia de Kherson ahí al norte del río Dnieper, desde luego pues ha envalentonado, ha subido desde luego la moral debido a esas victorias militares, pero unas victorias que están desde luego basadas desde luego en todo ese arropamiento armamentístico y apoyo militar que está desarrollando la Alianza Atlántica, sin la cual desde luego sería imposible este signo de victorias militares. Otra cuestión, otro interrogante es hasta qué punto Estados Unidos y los países europeos están interesados en mantener desde luego a todo precio y sin poner una fecha límite a este apoyo armamentístico, económico de todo tipo a los ucranianos, si lo van a hacer hasta el final o están ya desde luego poniendo una fecha límite y por lo tanto un fin de negociaciones, que es un poco lógicamente lo que nos falta, no va a estar de dominio público. Por parte de los rusos, desde luego lo que se intenta evitar es que puedan subir de escalada, que una derrota militar que no admitiría la élite dirigente actual que está en torno a Vladimir Putin, porque significaría un cambio político, la destrucción del régimen y por lo tanto generar una nueva situación política, y eso podría hacer que para evitar una derrota pudieran llegar a una escalada, que es el gran miedo incluso de una guerra nuclear a niveles desde luego limitados en el frente, pues sería ese reconocimiento, podemos decir, como una victoria limitada a lo que sería un objetivo local, que es el pasillo terrestre que une Crimea con los territorios de la Federación Rusa, ¿no? Y que sería lo suficiente para poder vender a la sociedad rusa que, bueno, pues que la operación militar, o sea, la invasión de Ucrania, al final ha obtenido, desde luego, un objetivo claro, y ya ellos ya se encargarían a través de la propaganda, podemos decir, de mediatizar eso, ¿no? Por lo tanto, ahora la cuestión es si los rusos pues, van a ceder en muchos aspectos para llegar a la negociación, pero a cambio de ese reconocimiento territorial, y si los ucranianos están dispuestos, desde luego, a perder ese reconocimiento territorial cuando están ahora en un momento, desde luego, álgido de victorias, a cambio, desde luego, de otro tipo, podemos decir, de reconocimientos que ya ahí se nos escapan, que puede ser, desde luego, el planteamiento de la deuda, los planes de reconstrucción del país, la integración en la Unión Europea, etc., ¿no? José Luis, una última cuestión, porque ahora justo a raíz de tu pregunta me planteaba yo, no sé
hasta qué punto sería un poco exagerado decirlo en estos términos, pero teniendo en cuenta que ahora se estaba estudiando por parte de la Unión Europea otro paquete de ayudas hacia Ucrania, con el no de Hungría, debido a que bueno, supone una nueva emisión de deuda conjunta y estamos avanzando hacia una recesión que parece inevitable, teniendo en cuenta también la desaceleración económica mundial que estamos viviendo, que por tanto pues, ni Europa ni Estados Unidos, por ejemplo, pues tienen ningún interés económico en que siga avanzando la guerra hacia unos términos en los que suponga también un agujero para nuestras propias economías. ¿Podrían Estados Unidos, Europa, Occidente, por así llamarlo, presionar a Ucrania para que ceda en concesiones que Ucrania en un primer momento no estaría dispuesta a aceptar para al menos poner fin a esta situación? Hombre, Ucrania está en este momento dependiendo absolutamente armamentísticamente y en todos los aspectos de Europa y de Estados Unidos. O sea, aunque tenga voz propia y desde luego la sangre que se derrama es la sangre de sus ciudadanos, en todos los demás aspectos, desde luego depende absolutamente de Occidente, como lo han demostrado incluso sus victorias, si no es por el entrenamiento desde luego de los cuadros militares que se están entrenando desde luego en los países europeos, entre ellos España, si no es por la adquisición de un armamento cada vez más sofisticado que está llegando desde luego a los ucranianos, sino es también por esa colaboración de escudo de satélites que les proporciona una información extra de los movimientos de las tropas rusas. Desde luego las victorias ucranianas hubiera sido imposible con el nivel de desarrollo militar que tenían que se hubiera desarrollado. O sea, los ucranianos dependen al 100% de la voluntad de Estados Unidos y de Europa. Por eso la negociación se está desarrollando con ellos, porque son los que, desde luego, determinan el que los ucranianos puedan ganar, puedan negociar o incluso puedan perder, porque dependen absolutamente, desde luego, de la ayuda occidental. Nosotros nos quedamos con estas claves. José Luis Orella, muchísimas gracias, un placer. Nada, ha sido un placer estar con vosotros.